KCL. Aviso importante. Las ideas, interpretaciones y opiniones expresadas en este video son de carácter personal y no representan la posición oficial de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Este contenido busca fomentar el estudio, la reflexión y el respeto hacia las doctrinas del Evangelio restaurado. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y a recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles, y los mensajes actuales de los profetas vivientes. ¿Fue Jesús un feminista? Cuando alguien pregunta, ¿fue Jesús un feminista? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Todo depende de qué entendamos nosotros por feminismo. Y aquí conviene hacer una pausa, porque muchas discusiones nacen justamente de no definir bien los términos. Así como en la época de Jesús no existía un solo judaísmo, sino muchos judaísmos distintos, fariseos, saduceos, esenios, celotes, hoy tampoco existe un solo feminismo. Hay muchas corrientes, algunas más moderadas y otras más extremas, incluso entre los santos de los últimos días, incluidos los más liberales. Hay posturas con las que algunos se sienten cómodos y otras que generan cierta incomodidad. Por ejemplo, existe un tipo de feminismo que ve a hombres y mujeres como opuestos absolutos. El hombre sería intrínsecamente malo y la mujer sería intrínsecamente buena. Es una visión casi gnóstica, donde uno representa la luz y el otro la oscuridad. Y seamos claros, Jesús no enseñó eso. El Salvador nunca predicó que un sexo fuera moralmente superior al otro. Él enseñó que todos somos hijos de Dios, necesitados de arrepentimiento, gracia y redención. Ahora bien, aquí surge el verdadero problema, definir el feminismo. Para algunas personas, la palabra significa justicia y dignidad. Para otras, suena a confrontación o extremismo. Hay mujeres que rechazan la etiqueta, pero que se indignarían, con toda razón, si fueran tratadas como ciudadanas de segunda clase solo por ser mujeres. Una escritora lo expresó con mucha ironía cuando dijo que nunca logró entender exactamente qué es el feminismo, pero que siempre la llamaban feminista cada vez que decía algo que la diferenciaba de un felpudo. En otras palabras, cuando una mujer se niega a ser pisoteada, rápidamente se le coloca una etiqueta. Entonces, para no perdernos en caricaturas, pensemos en una definición moderada y razonable. En este sentido, el feminismo puede entenderse como la idea de que las mujeres compartan la misma dignidad espiritual y psicológica que los hombres, y que deben ser tratadas como iguales ante Dios y ante la sociedad. No iguales en el sentido de idénticos, sino iguales en valor. Esto me recuerda que muchas veces las personas preguntan, sobre todo las mujeres, ¿por qué no se les puede dar el sacerdocio a las mujeres? Y esta es una pregunta muy interesante y que se hace constantemente. En muchas épocas, en muchas generaciones, se pregunta, ¿acaso la mujer es tratada en la iglesia como inferior porque no puede tener el sacerdocio? Y hay muchas respuestas, unas más satisfactorias que otras. Pero pienso yo que una de las razones o una de las cosas que yo entiendo por qué las mujeres no tienen el sacerdocio es que ambos sexos, tanto varones como mujeres, tienen cualidades diferentes. Y nosotras como mujeres servimos dentro de la iglesia con las cualidades que Dios ya nos ha dado. Y lo vamos incluso a ver un poco más adelante. Desde esta perspectiva, también se reconoce algo importante. Muchas de nuestras estructuras sociales se formaron, a veces sin mala intención, asumiendo que la mujer era menos. Y eso ha sido dañino, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Cuando una hija de Dios es minimizada, toda la familia humana pierde algo. Aquí podemos hacer una pregunta directa a la audiencia. ¿Alguna vez has visto en la iglesia o fuera de ella a una mujer cuyas capacidades espirituales fueran subestimadas solo por ser mujer? Ahora bien, reconocer igualdad no significa negar diferencias. Hombres y mujeres no somos copias uno del otro. Existen diferencias psicológicas.
emocionales y racionales que, bien entendidas, no compiten, sino que se complementan. Esto encaja perfectamente con la doctrina restaurada del matrimonio eterno, donde el hombre y la mujer no se reemplazan, sino que se necesitan. El problema aparece cuando se cae en extremos. Hay corrientes que desprecian el rol de la mujer en el hogar, como si criar hijos, edificar una familia o sostener espiritualmente una casa fuera algo inferior. Pero ese desprecio es tan dañino como la postura opuesta que exige que la mujer solo exista dentro del hogar y en ningún otro espacio. Desde el Evangelio restaurado, ambos extremos fallan. El plan de Dios no reduce a la mujer ni al hombre, los eleva juntos. Pensemos en un ejemplo sencillo y cotidiano. Una hermana puede sentir el deseo de servir en la primaria, de estudiar, de trabajar o desarrollar talentos, sin que eso la haga menos fiel. Y al mismo tiempo, puede ver la maternidad y el hogar como una obra sagrada, no como una carga impuesta. Lo mismo ocurre con los hombres cuando se les permite participar emocional y espiritualmente en la crianza sin que eso ponga en duda su identidad. Y aquí otra pregunta para reflexionar. ¿Estamos defendiendo la dignidad eterna de la mujer o simplemente reaccionando a etiquetas que no siempre entendemos bien? Tal vez el punto no sea decir si Jesús encaja o no en una palabra moderna, sino preguntarnos algo más profundo. ¿Estamos tratando a las hijas de Dios como Él las trató? Con voz, dignidad, compasión y responsabilidad espiritual dentro de su reino hoy? Esa pregunta, más que cualquier etiqueta, debería guiarnos. Cuando se estudia a Jesús dentro de su contexto histórico, hay algunas aclaraciones importantes que deben hacerse. Sería un error imaginar a Jesús como alguien que llamó a una revolución política inmediata o a un cambio frontal y abierto de todas las estructuras sociales de su tiempo. Él vivió y enseñó dentro de una sociedad profundamente patriarcal. Por eso no eligió mujeres entre los 2 apóstoles ni entre los 70. De la misma manera, tampoco llamó de forma directa al derrocamiento inmediato de la esclavitud, aunque esta práctica es claramente contraria al Evangelio. Y aquí vemos algo interesante, algo que yo pude analizar de cómo es el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos algo que está mal en nuestra sociedad, muchas veces queremos cambiarlo rápido. Y al tratar de cambiar algo rápido, podemos tratar de obligar a las demás personas. Pero Jesucristo no es así. Él cambia a las personas no con fuerza, sino con persuasión. Su forma de trabajar con las personas no es rápida ni inmediata, es con tiempo, a largos plazos, porque Él enseña lo que está mal y las personas entienden y aprenden qué está mal y ellas mismas deciden qué cambiar. Son las mismas personas que deciden cambiar su corazón, pero no con la fuerza, sino con la persuasión. Cuando Jesús hablaba, insistía una y otra vez en la plena humanidad de los oprimidos y marginados. En el caso de la esclavitud, su mensaje era implícitamente antiesclavista. A medida que las personas se convertían de verdad a sus enseñanzas en los primeros siglos, la esclavitud comenzó a desaparecer de manera silenciosa, no por decreto político, sino por transformación espiritual. Lo mismo ocurre con el trato hacia las mujeres. Aunque Jesús no rompió de forma inmediata con todas las normas sociales de su época, sus enseñanzas contenían un mensaje implícito que elevaba a la mujer. Conforme las personas se convertían de verdad, ese mensaje comenzaba a reflejarse en su forma de actuar y con el tiempo en sus estructuras sociales. Eso mismo lo vemos hoy en la iglesia. Muchas veces el cambio no comienza con un anuncio ni con una política nueva, sino cuando un miembro entiende mejor el Evangelio y empieza a tratar a los demás con más dignidad y respeto. Una hermana deja de ser vista solo como ayuda y empieza a ser escuchada. Un consejo familiar toma en serio la voz de la esposa. Un líder aprende a preguntar y no solo a decidir. Así opera el Evangelio, transformando directamente el corazón. También es importante reconocer que existen muchísimas interpretaciones sobre Jesús. A lo largo de los siglos, los estudiosos han construido distintas imágenes. Un Jesús católico, un Jesús protestante,
un Jesús racionalista, un Jesús liberal, un Jesús existencial o escatológico. Muchas veces las personas proyectan sus propias ideas y preocupaciones en la figura de Cristo. Por eso debemos tener cuidado de no convertir a Jesús en una figura completamente moderna, ajustada a las modas actuales. Jesús fue un judío y vivió en el siglo I. Aún así, los evangelios muestran con claridad que él fue contra la corriente del fuerte patriarcalismo de su cultura de formas concretas y significativas. Esto es coherente con su constante preocupación por la dignidad plena de quienes eran considerados menos importantes. Aquí conviene preguntarnos algo con honestidad. ¿Estoy leyendo los evangelios para escuchar realmente a Jesús o para confirmar lo que yo pienso? Los evangelios, además, no son registros históricos simples. Como toda obra histórica, contienen diferencias, énfasis editoriales y perspectivas particulares. Detrás de ellos están las tradiciones orales de las primeras comunidades cristianas. Incluso cuando los relatos se contradicen en detalles, cada evangelio conserva valor como testimonio de cómo esas comunidades recordaban y entendían a Jesús. Esto es muy parecido a lo que ocurre hoy en la iglesia. Dos miembros pueden contar una misma experiencia espiritual distinta, enfatizando aspectos diferentes, sin que eso invalide la verdad de lo que vivieron. El mensaje central sigue siendo verdadero, aunque los detalles varíen. El interés por Jesús y las cuestiones feministas no nace solo en los libros académicos. A veces comienza de forma sencilla, casi accidental. Una lectura breve, una hoja olvidada en un banco de la capilla, una idea que uno lee rápidamente y solo deja por ahí. Pero esa idea se queda dando vueltas en la mente y con los días uno se da cuenta que algo profundo fue tocado. Desde ahí surge la pregunta, si Jesús fue un feminista, ¿qué tipo de feminista fue? Y esta no es una pregunta menor para los santos de los últimos días hoy. Nuestra iglesia se encuentra en muchos sentidos en una encrucijada. Si la dignidad y el valor de la mujer forman parte del Evangelio, entonces debemos preguntarnos si vamos a reaccionar con miedo, alineándonos con posturas antifeministas extremas, o si vamos a buscar una visión justa, compasiva, centrada en Cristo y con una perspectiva eterna. Cuando volvemos a los Evangelios, encontramos una y otra vez situaciones en las que Jesús mostró un fuerte respeto por la condición humana de las mujeres. No las trató como inferiores ni las ignoró. Por el contrario, desafió los tabúes de la sociedad. Un elemento central de su ministerio fue su atención a los marginados, los no judíos, los samaritanos, los considerados demasiado influenciados por la cultura gentil, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los enfermos, los pobres, los niños y las mujeres. Jesús trató a todas esas personas como plenamente humanas y plenamente amadas por Dios. Esto sorprendería incluso a sus discípulos más cercanos y enfurecería a los sectores más rígidos de su religión. Muchos de estos fariseos y saduceos eran personas sinceras que buscaban vivir rectamente. El problema no era la religión, sino cuando la religión se usaba para justificar la exclusión o la indiferencia. Hoy la parábola del buen samaritano nos parece común, pero en su tiempo fue profundamente escandalosa. Jesús puso como ejemplo de verdadera devoción a un samaritano, alguien visto como impuro y hereje, y dejó en evidencia la frialdad espiritual de quienes tenían cargos religiosos. No era solo una historia bonita, era una denuncia contra una religiosidad sin compasión. Incluso hoy, esta parábola sigue incomodando cuando se entiende bien. Nos obliga a examinarnos y a preguntarnos si nuestra vida religiosa nos acerca más a las personas o si las usamos para mantener distancia. En esta parte es sencillo analizar esto en nuestros días. ¿A quiénes estamos excluyendo de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones sociales, de nuestro trato de la iglesia? Muchas veces las personas tienden a dejar atrás o dejar de lado a otras personas que vienen de otros países, que no comparten la misma cultura que nosotros. Personas que se visten de forma diferente o piensan de manera diferente. Y el mensaje es sencillo, esto simplemente no está bien. De la misma manera, las enseñanzas y acciones de Jesús hacia las mujeres fueron igual de revolucionarias.
Si su mensaje elevó a todos los marginados, tiene pleno sentido que también otorgara a las mujeres un valor mucho mayor del que su cultura les reconocía. Y aquí dejo una pregunta abierta para reflexionar. Si Jesús caminara hoy entre nosotros, ¿se sorprendería de cómo escuchamos, valoramos y tratamos a las mujeres dentro de su iglesia? Para entender lo que Jesús hizo con las mujeres, primero hay que comprender cómo eran vistas las mujeres en su cultura. En el judaísmo de la época de Jesús existían corrientes claramente antifeministas. Hay oraciones rabínicas antiguas donde un hombre agradecía a Dios por no haber nacido gentil, por no haber nacido mujer y por no haber nacido ignorante. Eso nos da una idea del ambiente cultural. ¿Ustedes pueden creer eso? Agradecer por no haber nacido mujer, por no haber nacido ignorante y por no haber nacido gentil, que en este caso sería extranjero. Eso no está bien, ni en su época ni ahora. Algunos rabinos enseñaban cosas muy duras. Uno de ellos decía que era mejor quemar los libros de la Torá antes que entregarlos a una mujer. Otro afirmaba que si un padre enseñaba la ley a su hija, era como si le enseñara libertinaje. En general, los rabinos no tenían alumnas. Las mujeres no eran formadas formalmente en la ley. Además, ciertas leyes de pureza ritual relacionadas con la menstruación y el parto impedía que las mujeres ascendieran a funciones religiosas, colocándolas en un nivel espiritual inferior, según los estándares de la época. Ahora, esto no significa que todo el judaísmo fuera completamente misógino. Algunos rabinos reconocían el valor de la mujer dentro del matrimonio y en el hogar. Uno de ellos enseñó que quien no tiene esposa vive sin gozo, sin bendición y sin expiación. Pero incluso esas afirmaciones positivas seguían limitando a la mujer casi exclusivamente al ámbito doméstico. Se elogiaba a la mujer como esposa y administradora del hogar, no como discípulo o estudiante de la ley. Un rabino llegó a decir que la mujer hacía expiación por su casa de la misma manera que el altar, siempre que permaneciera castamente dentro del hogar. Hubo excepciones. Algunas mujeres, por su carácter y determinación, aprendieron la ley oral y escrita. Se cuenta, por ejemplo, que la esposa de un rabino era tan experta en temas judíos que lo corregía constantemente. Pero estas mujeres eran vistas como casos raros, no como un modelo aceptado. En términos generales, la valoración de la mujer en tiempos de Jesús era baja, y aunque existían distintas opiniones dentro del judaísmo, para el siglo I predominaba una visión negativa sobre su capacidad y su rol espiritual. Con este contexto en mente, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana se vuelve aún más impactante. Jesús estaba viajando de Galilea a Jerusalén, y como Samaria quedaba en el medio del camino, tuvo que atravesarla. Sus discípulos fueron a buscar comida y lo dejaron solo junto al pozo de Jacob. Entonces llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le pidió de beber. Eso, de entrada, ya era muy sorprendente. La mujer se dio cuenta de inmediato y lo dijo claramente. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No comían juntos, no bebían juntos. Había desprecio racial, religioso y cultural. Y además estaba el factor de género. Un rabino no hablaba nunca con una mujer en público. Jesús, en lugar de evitar la situación, la transformó en una enseñanza espiritual. Le habló del don de Dios y del agua viva, como ocurre muchas veces en el Evangelio de Juan. La mujer entendió sus palabras de forma literal, pensando en agua física. Pero lo verdaderamente importante es esto. Jesús estaba enseñando doctrina profunda a una mujer, algo totalmente fuera de lo común. Luego la conversación se volvió personal. Jesús mencionó su situación marital y dejó claro que había tenido varios maridos y que el hombre con el que vivía no era su esposo. En su cultura, eso le colocaba automáticamente en la categoría de mujer inmoral. Y aún así, Jesús no la rechazó. No la humilló, no terminó la conversación. Al contrario, siguió enseñándole. Ella entonces reconoció algo crucial. Señor, me parece que tú eres profeta. Más adelante, cuando ella habló del Mesías que habría de venir, Jesús fue directo y claro con ella. Yo soy el que habla contigo. Este es uno de los momentos más explícitos de los evangelios donde Jesús se identifica como el Mesías y lo hace frente a una mujer samaritana. En ese instante regresaron los discípulos y quedaron atónitos. El texto dice de que se maravillaron de que él era con una mujer,
La expresión usada es muy fuerte. No fue una sorpresa leve, fue un choque. Estaban conmocionados de que su maestro se tomara en serio a una mujer, y más aún a la mujer samaritana con mala reputación. La cultura religiosa de su tiempo advertía incluso contra hablar con mujeres en público, incluyendo a la propia esposa. Eso, visto en nuestra época actual, sería algo inaudito. Y cabe aclarar de que muchas de estas prácticas todavía siguen pasando en países de origen árabe. Mientras tanto, la mujer hizo algo extraordinario. Fue a su aldea y dio testimonio de Jesús. Dijo que él le había dicho todo lo que había hecho y que podía ser el Mesías, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer. Luego fueron a buscarlo, le pidieron que se quedara con ellos, y Jesús permaneció allí 2 días más. Como resultado, muchos más creyeron, no solo por lo que ella dijo, sino por lo que ellos mismos escucharon de él. Esta mujer, despreciada por su género, su etnia y su pasado, se convirtió en mensajera de Cristo y en un instrumento para la conversión de toda una comunidad. Y aquí la pregunta inevitable es esta. Si Jesús confió su mensaje a una mujer marginada en una cultura que la despreciaba, ¿qué nos dice esto sobre cómo Él ve a las mujeres y sobre cómo deberíamos verlas nosotros hoy? Otro cuadro muy revelador es la historia de María y Marta en Lucas. Jesús entra en una aldea y Marta lo recibe en su casa. Ella tiene una hermana llamada María, y el relato dice algo muy significativo. María se sienta a los pies del Señor y escucha su palabra. Esa expresión no describe una charla casual. Sentarse a los pies era el lenguaje propio de una relación maestro-discípulo. María está actuando como discípula de un rabino. Con esto, María está rompiendo un tabú cultural, y Jesús lo permite, como tantas otras veces. El conflicto no conviene de un líder religioso, sino de Marta, otra mujer. Marta está ocupada con muchos quehaceres. Es fácil imaginarla en la cocina, preparando comida, organizando todo para atender a Jesús y a sus 12 discípulos. Probablemente estaba cocinando para 15 o 20 personas. El trabajo era real y pesado. Marta mira alrededor buscando a su hermana y la encuentra sentada en la sala principal, con los hombres, escuchando al maestro. Se indigna, no solo por el trabajo extra, sino por lo que considera una irresponsabilidad. Entonces entra y confronta directamente a Jesús. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y luego le dice qué hacer. Dile, pues, que me ayude. Desde el punto de vista práctico, Marta tiene argumentos muy fuertes. La comida no se va a preparar sola. El servicio es necesario. Pero Jesús responde de una manera inesperada y profundamente significativa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Jesús no está despreciando el servicio ni el trabajo en el hogar. Lo que está haciendo es defender el derecho de una mujer a ser discípula. Está diciendo, en la práctica, que una mujer no debe quedar encerrada únicamente en un rol doméstico cuando se trata de aprender del Señor. El servicio es bueno, pero no puede reemplazar el discipulado, ni para un hombre ni para una mujer. Aquí Jesús sostiene a María como el mejor modelo en ese momento, no porque Marta sea mala, sino porque María ha elegido lo que es eternamente prioritario, sentarse a los pies del Señor y aprender de Él, convertirse en su discípula. Es algo que no debe serle negado a una mujer por razones culturales. Esto no elimina los roles tradicionales ni menosprecia el servicio, pero deja claro que esos roles no pueden usarse para impedir que una mujer crezca espiritualmente, aprenda doctrina y tenga una relación directa con el Maestro. Esa misma idea aparece en otro pasaje de Lucas, donde se nos dice que Jesús viajaba por ciudades y aldeas predicando el Evangelio, y que no solo iba acompañado por los 12, sino también por varias mujeres que habían sido sanadas. Se mencionan nombres completos: María Magdalena, Juana, la esposa de un funcionario de Herodes, Susana y muchas otras. Lucas quiere que sepamos algo importante. Jesús viajaba con mujeres que eran sus seguidoras, sus discípulas. Esto no era normal. Esto no era bien visto. Era algo que levantaba sospechas y escándalo en el entorno judío. Un rabino no viajaba con mujeres que no fueran de su familia, pero Jesús lo hacía. Esas mujeres servían a Jesús y a los discípulos con sus bienes. Algunas probablemente tenían recursos económicos y ayudaban financieramente.
Otras servían en tareas tradicionales como preparar alimentos. Pero el punto clave es que no eran solo ayudantes silenciosas, eran parte del grupo de seguidores. Escuchaban, aprendían, viajaban y participaban en la obra. Entre ellas destaca María Magdalena, que siempre aparece mencionada en primer lugar. Fue una seguidora cercana y más adelante, una de las testigos más importantes de la resurrección. Aunque Jesús no incluyó a una mujer entre los 12, eso no significa que las mujeres no tuvieran funciones apostólicas, en sentido amplio. La palabra apóstol significa enviado. Y para dar testimonio de Cristo resucitado, una de las calificaciones más importantes era haberlo conocido y seguido durante su ministerio. Estas mujeres cumplieron ese requisito. Caminaron con él, aprendieron de él y luego dieron testimonio de él. Y la pregunta que queda flotando es esta. Si Jesús defendió el derecho de las mujeres a ser discípulas, a aprender doctrina y a testificar de él, ¿estamos nosotros defendiendo hoy ese mismo derecho en la vida real de la iglesia y del hogar? El siguiente cuadro es una de las escenas más impactantes de los evangelios, la unción de Jesús. La palabra Cristo significa literalmente el ungido. Lo mismo ocurre con la palabra hebrea Mesías. La unción no era un gesto decorativo ni sentimental, era un rito cargado de significado espiritual. Representaba transformación, del polvo del camino a la intimidad del hogar, de lo común a lo sagrado. Se utilizaba para consagrar reyes, pero también profetas y sacerdotes. En el caso de Jesús, esto es clave. Él no vino principalmente como un rey político. Su misión era sacerdotal, profética y reveladora del Padre. Por eso resulta profundamente significativo que el único momento en el que los evangelios registran que Jesús es realmente ungido, quien lo haga sea una mujer. En el Antiguo Testamento, quienes ungían eran siempre sacerdotes o profetas, nunca mujeres. Aquí ocurre algo completamente distinto. Una mujer realiza un acto que simbólicamente tiene un peso sacerdotal y profético. En los primeros años de la iglesia, muchas mujeres se lavaban, se ungían y se bendecían unas a otras, y en ocasiones también a los hombres. Para ellas, esto no era extraño ni marginal, era parte viva de su poder espiritual y de sus experiencias carismáticas. En nuestra época actual, las mujeres también participan de lo mismo dentro de las puertas del templo. Las mujeres ungen a otras mujeres. La escena de la unción aparece en Marcos, Mateo y Juan, y Lucas presenta una versión muy similar que algunos consideran el mismo evento y otros un episodio distinto. Hay diferencias en los detalles. En Juan, la unción ocurre en casa de Marta, quien nuevamente está sirviendo, mientras María unge los pies de Jesús. En Mateo y Marcos, la mujer no tiene nombre y unge la cabeza de Jesús. En Juan, es Judas quien protesta por el desperdicio del perfume. En los otros relatos son todos los discípulos quienes reprenden a la mujer. Pero en todos los casos sucede lo mismo. Jesús defiende a la mujer. Mientras los discípulos ven derroche, imprudencia o escándalo, Jesús ve discernimiento espiritual. Él entiende su acto como una preparación para su muerte. Y en Mateo y Marcos pronuncia uno de los elogios más extraordinarios que jamás da durante su ministerio. Donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, se encontrará también lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Jesús eleva públicamente el acto de esta mujer por encima de la incomprensión de los 12. No solo valida su acción, sino que la declara eternamente significativa. Su gesto no es sentimental, es profético. Es posible entender esta unción como una consagración simbólica para los oficios espirituales de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Si esto es así, entonces una mujer, en silencio, sin cargo, sin título, ofició en una de las ceremonias más profundas del ministerio de Jesús. La versión de Lucas añade otra capa aún más confrontadora. Jesús es invitado a comer en la casa de un fariseo llamado Simón. Mientras están reclinados a la mesa, entra una mujer conocida en la ciudad como pecadora. Logra acercarse, unge los pies de Jesús con perfume y los moja con sus lágrimas. El fariseo piensa para sí que, si Jesús fuera realmente profeta, sabría qué tipo de mujer es esta y no permitiría que lo tocara. Así se revela el prejuicio cultural. Un hombre santo no se dejaba tocar por una mujer impura. Jesús responde con una parábola. Dos deudores son perdonados, uno de una deuda grande, otro de una pequeña. ¿Cuál ama más? Luego, Jesús contrasta la actitud del fariseo con el de la mujer.
Simón no ofreció agua, ni aceite, ni un beso de bienvenida. Ella ofreció lágrimas, perfume y humildad. Entonces Jesús declara algo escandaloso. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y a ella le dice directamente, tu fe te ha sanado, ve en paz. Esta mujer era vista como impura, tal vez una prostituta, tal vez alguien marginada por su oficio o sus relaciones. El texto no deja dudas de que era despreciada públicamente. Simón esperaba rechazo, Jesús ofreció perdón. Simón esperaba distancia, Jesús aceptó contacto. Y luego expuso la falta de arrepentimiento, humildad y amor del fariseo religioso. Este relato recuerda inmediatamente otro episodio, la mujer sorprendida en adulterio, arrastrada ante Jesús para tender una trampa legal. Mientras el hombre implicado convenientemente desaparece, Jesús no niega la gravedad del pecado, pero se niega a participar en la violencia religiosa. Cuando los acusadores se van, Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. En ambos casos, Jesús trata con pecadores, pero no podemos ignorar que la sociedad siempre ha sido especialmente dura con la mujer pecadora, más rápida para señalarla, más lenta para ofrecerle misericordia. Jesús rompe ese patrón. No excusa el pecado, pero tampoco permite que el pecado sea usado como arma para humillar, excluir o destruir. Y aquí la pregunta que no podemos evitar es esta. Si Jesús defendió, perdonó y elevó espiritualmente a mujeres despreciadas por su sociedad religiosa, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de hacer lo mismo hoy? Jesús no solo habló de compasión, lo practicó aun cuando eso significaba romper reglas sociales y religiosas muy arraigadas. En su tiempo, muchas personas creían que las mujeres eran ritualmente impuras por procesos naturales como la menstruación o el parto. Esto no era visto como algo médico, sino espiritual. Para muchos judíos devotos, tocar a una mujer en estas condiciones o incluso acercarse demasiado significaba contaminarse y quedar excluido del culto por un tiempo. Jesús, sin embargo, no vivió con ese miedo. Él reinterpretó y en muchos casos rechazó abiertamente esas normas de pureza que se habían vuelto más importantes que las personas. Lo vemos cuando come sin seguir los rituales externos, cuando toca a los enfermos, cuando se deja tocar, cuando sana en sábado. En lugar de preguntar, ¿esto me contamina? Jesús parece preguntar, ¿esto alivia a alguien? Esa sola diferencia cambia todo. Si lo pensamos en términos cotidianos, es como cuando hoy alguien decide no acercarse a otra persona por prejuicio, porque está enferma, porque tiene mala fama, porque viene de un entorno incorrecto. Jesús hace lo contrario, se acerca justo ahí donde otros se alejan. Eso explica por qué podía viajar con mujeres, enseñarles, escucharlas y sanarlas sin verlas como un problema, sino como personas completas, como hijas de Dios. En el judaísmo de la época, las mujeres estaban muy limitadas en su participación religiosa. Incluso en el templo había niveles claros de acceso. Mientras más sagrado el espacio, más excluidas estaban. El atrio de las mujeres estaba por debajo del de los varones israelitas, y solo el de los gentiles era considerado menos sagrado. El mensaje implícito era claro. Su cercanía a Dios estaba restringida. Jesús, en cambio, nunca actuó como si Dios estuviera lejos de ella. Las normas de pureza también afectaban a la vida diaria. Había miedo al contacto físico, a compartir la mesa, a tocar a ciertas personas. Jesús ignoró esos tabúes, tocó a leprosos, comió con quienes eran considerados impuros, permitió que una mujer con sagrado crónico lo tocara, aun sabiendo que según la ley eso lo hacía impuro. Esta mujer llevaba 12 años enferma, 12 años sintiéndose excluida, probablemente evitada, quizás vista como una carga o como alguien espiritualmente defectuosa. No se atreve a pedir ayuda en voz alta, solo piensa, si tan solo toco su manto, y cuando lo hace, Jesús no la rechaza, y cuando lo hace, Jesús no la avergüenza ni la corrige, la detiene, la hace visible, la reconoce delante de todos y le dice que su fe la ha sanado. Es como si hoy alguien que siempre ha sido ignorado por la sociedad finalmente fuera escuchado y en lugar de ser señalado, fuera honrado públicamente. Algo parecido ocurre con la suegra de Pedro. Está enferma, con fiebre, en sábado. Jesús no espera que termine el día, no se mantiene a distancia, no se excusa diciendo que no es el momento adecuado. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Rompe el tabú del sábado, el tabú del contacto, el tabú de tocar a una mujer enferma. Y cuando ella se levanta y comienza a servir, tampoco la detiene, aunque eso pudiera interpretarse como trabajo en sábado.
La prioridad de Jesús no es la regla, es la restauración de la persona. Todo esto nos confronta hoy. A veces también tenemos códigos de pureza modernos, personas que evitamos, temas que no tocamos, situaciones que preferimos no complicar por comodidad espiritual o social. Jesús nos muestra que la santidad no se pierde por amar, por tocar, por sanar. Al contrario, ahí es donde realmente se manifiesta. Los relatos de la resurrección no son simples ni ordenados. Hay detalles que no encajan del todo, versiones que cambian, finales distintos, especialmente en Marcos. Pero lejos de debilitar el mensaje, eso lo hace más real y poderoso. Se nota que no es una historia pulida para quedar bien, sino una experiencia viva que distintas comunidades recordaron desde ángulos diferentes. Y algo se repite en todos los relatos. Las mujeres están en el centro. María Magdalena y otras mujeres son las primeras en saber que Jesús ha resucitado. No Pedro, no Juan, no los 12. Mujeres. En los 4 evangelios, ellas reciben primero la revelación. En Juan, Jesús se aparece primero a María Magdalena, antes que cualquier apóstol. Eso rompe cualquier idea de jerarquía rígida o de prioridad masculina. Jesús no elige al líder oficial, elige a alguien que lo amó, lo siguió y permaneció fiel cuando otros huyeron. Cuando leo esto, pienso en algo muy cotidiano. ¿Cuántas veces Dios se manifiesta primero a quien tiene el corazón más dispuesto? No necesariamente el que tiene el cargo más alto. María no tenía título ni autoridad formal, pero tenía una relación profunda con el Señor. Y Jesús confía en ella como la primera mensajera de la noticia más importante de la historia. Lucas incluso dice que cuando las mujeres fueron a contarle a los apóstoles que Jesús había resucitado, ellos no les creyeron. Pensaron que estaban diciendo disparates. Marcos también muestra a los apóstoles dudando del testimonio de las mujeres, y más adelante Jesús los reprende por su incredulidad. Es fuerte eso. Los futuros líderes de la iglesia no creyeron en una revelación verdadera solo porque venía de mujeres. Aquí se cumple claramente lo que Jesús siempre enseñó. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Las mujeres van primero, los hombres vienen después. Eso no significa que Jesús rechazara a los apóstoles. Los amó, los preparó y los envió. Pero tampoco minimizó ni borró el papel fundamental de las mujeres como las primeras testigos de la resurrección. Cuando pienso en eso hoy, veo un patrón. A veces Dios confía mensajes sagrados a personas que no esperamos, personas que no encajan en nuestras categorías de autoridad, pero que sí encajan en su corazón. Por todo esto, veo a Jesús como alguien que trató a las mujeres como personas completas, en un mundo donde muchas veces eran invisibles, relegadas o despreciadas. Jesús no solamente fue amable con ellas, les enseñó, les defendió, las recibió como discípulas. Incluso cuando una mujer quería devolver a otra el rol tradicional de quédate en la cocina, Jesús dijo claramente que aprender, escuchar y discipularse también era buena parte, y nadie debía quitársela. Un historiador no religioso, al analizar los evangelios, observó algo muy revelador. Las mujeres fueron más fieles a Jesús que los apóstoles. No lo traicionaron, no huyeron y no lo negaron. Y eso resulta tan incómodo para una cultura patriarcal que, si no fuera históricamente cierto, probablemente se habría borrado del relato. Pero no se pudo borrar, porque fue real. Otro autor dijo algo parecido. Cuando uno ve cómo el judaísmo antiguo trataba a las mujeres, se da cuenta de que lo que hizo Jesús fue una revolución enorme. Y no una revolución con gritos o pancartas, sino con gestos, decisiones y relaciones. Esto tiene consecuencias prácticas hoy. A veces escucho ideas que dicen que una mujer casada solo debería quedarse en casa y no aspirar a estudiar o a desarrollarse profesionalmente. Incluso cuando dentro de la cultura de los santos de los últimos días ha habido momentos en que se ha presionado a mujeres a abandonar sus estudios con la idea de que eso es más espiritual. Pero cuando recuerdo a Marta y a María, veo que Jesús nunca encerró a las mujeres en un solo rol. Él defendió el derecho de María a aprender, a sentarse como discípula, aun cuando eso rompía expectativas culturales. Si Jesús estuviera hoy entre nosotros, no creo que nos dejaría cómodos. Su manera de incluir, de valorar, de escuchar y de confiar en quienes suelen ser minimizados probablemente nos incomodaría tanto como incomodó a sus discípulos. Jesús vio valor divino en todo, en pobres, en niños, en enfermos y también en las mujeres. Seguirlo de verdad significa dejarnos confrontar por esa inclusión radical, no suavizarla para que encaje con nuestras costumbres. Para finalizar, se ha hablado de maneras claras y sencillas,
para que no quede dudas de que la mujer realmente es importante en la iglesia, en el hogar, en las familias, en la sociedad. No puede simplemente ser relegada a un oficio, simplemente marginarla en un solo lugar o indicarle que su rol es este y de allí no puede salir. No, tanto como hijas de Dios, nosotras tenemos la disposición y tenemos también la oportunidad de acercarnos a Dios en todo momento. No vamos a poder evitar las conductas machistas, tanto dentro como fuera de la iglesia, pero sí podemos enseñar la verdad. Podemos enseñar lo que hemos aprendido el día de hoy, que Jesucristo no era así. No lo fue durante su ministerio y tampoco quisiera que fueran las demás personas, miembros, los varones, las mujeres, de esta misma manera.